Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo por streaming. Pues bueno, los saludamos desde la Fundación Bolívar de Vivienda y su programa Flora. Este es el segundo conversatorio que hacemos este año y bueno, es el primero que hacemos ya con la nueva imagen de Aflora. Por eso les dejamos a ustedes un brochure de nuestro programa para que lo vayan conociendo. Bueno, nuestro conversatorio de hoy tiene un tema muy importante que es la articulación y gestión de alianzas en el sector social y tenemos pues, como invitado especial el DPS y pues todas las agencias que lo conforman. Como moderadora tenemos a Jimena Lara, que es la directora de la corporación Somos Más, que en este momento es nuestro aliado en estos conversatorios. Entonces le doy la bienvenida a Jimena. Gracias, Lina. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy presencialmente y a los que nos están viendo virtualmente. Bueno, como decía Lina, vamos a tener un conversatorio muy interesante donde un poco la idea es que podamos hablar, podamos dialogar alrededor de esta gestión, de esta articulación que se puede hacer en las alianzas en el sector social. Pues hoy tenemos un invitado especialismo que es el DPS y todas sus entidades adscritas. Es la segunda entidad con mayor recursos de gobierno en términos de apostarle al tema de inclusión y reconciliación. Entonces hoy tenemos unos panelistas increíbles que nos van a ayudar a transmitir este mensaje y como es conversatorio, es supremamente importante que los que nos acompañan virtualmente, está con nosotros Samara, que nos va a apoyar en todo el tema de moderación virtual. Entonces los invitamos a que estén muy pendientes para empezar a hacer las preguntas y los que están aquí presencial también tenemos un folletico que nos dio a Flora para que ahí podamos empezar a hacer las preguntas y realmente sea un conversatorio de 2 vías. Le doy la bienvenida a Cristian Medina, de Alianzas Público-Privadas del DPS, a Gloria Calderón, de la Oficina de Cooperación del ICBF, a Diego Jaramillo, del Centro de Memoria Histórica, a María Cecilia, de la Unidad de Víctimas, bienvenida, Lorena Roa, de Consolidación Territorial, y a Jimena Fajardo, de la ANSPI. Bienvenidos a todos y a todas y que tengamos un muy buen diálogo el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, iniciamos nuestra primera presentación. Vamos a hacer el ejercicio de esta manera. Nuestros panelistas nos van a hacer una pequeña presentación de 10 minutos y luego iniciamos el espacio para preguntas. Entonces, arranca Cristian, de Alianzas Público-Privadas. De acuerdo. Buenos días. De acuerdo, bueno, no sé si les voy presentando mientras tanto un poco lo que queríamos de parte del DPS antes de iniciar con la explicación de todo el sector de la inclusión social y la reconciliación, debido a que es tantísima información que aglomera el sector y también directamente el DPS con sus 3 direcciones. Queríamos compartirles a ustedes el video institucional donde en alguna medida tratamos de resumir esta información y hacerla pues un poco más digerible y pues un poco más didáctica. Igualmente pues para los que están en streaming de la misma forma. Entonces en principio quisiéramos poner ese video y luego les cuento entonces un poco la línea de trabajo desde el punto de vista de alianzas por lo social desde DPS. Puedes hacer tu presentación y... Sí, claro, si quieres yo tengo un backup acá en todo caso. Y... sí. Pero entonces les tendría que indicar las carpetas. Continúa tú con la presentación. Listo. Te recomendaría que me ayudes viendo la primera diapositiva.
La primera. Muy bien. El sector de la inclusión social y la reconciliación básicamente se conformó a partir del año 2011 y fue un poco una evolución natural que hizo el Estado Nacional para tratar de organizar los esfuerzos que se venían realizando ya para invertir en la población en situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema, pero que se hacía de forma desarticulada y se hacía a partir de diferentes agencias. Luego, entonces, la respuesta del Estado para esto fue la creación del sector de la inclusión social y la reconciliación, dentro del cual el DPS quedó como cabeza de sector, y a partir de allí entonces se unieron, un poco se crearon en algunos casos, y en otros casos simplemente se vincularon 5 entidades adscritas que, como ya les decía Lina, están aquí sentados y que ya les presentarán cada uno pues cuál es su respectiva apuesta. Te pido el favor me ayudes cambiándola. Muy bien. La apuesta del sector es atender a la población que está en situación de vulnerabilidad, esos son pobres extremos y moderados, también a víctimas de la violencia, que sobre todo lo hacemos también por vía de alguna de las adscritas que tienen como este llamado institucional misional, trabajar con primera infancia, niñez y adolescencia y además hacerlo en territorios focalizados donde hayamos identificado, hayamos detectado las necesidades más álgidas que requerían entonces la atención de parte del Estado. Esas entidades adscritas, como ya lo mencionaba Lina, si me ayudas con la siguiente, son Bienestar Familiar, Consolidación Territorial, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la ANSPE. El objetivo común que compartimos todos, y pues DPS como cabeza de sector, tiene que ver con apostar por la prosperidad en la población vulnerable para generar condiciones para contribuir a la reconciliación de colombianos y promover a la integración regional. Miremos un poco desde DPS cómo hacemos para ofrecer justamente o para tratar de cumplir ese objetivo. Desde DPS hay 3 direcciones: la Dirección de Ingreso Social, de Inclusión Productiva y Programas Especiales, que están apostando a partir de diferentes aspectos justamente para retribuir o para atender de forma integral a esta población. Algunos nombres quizás les parezcan conocidos, quizás hay programas que de hecho tienen ya más de una década de funcionamiento, en el caso de Más Familias en Acción, por ejemplo, en el caso de Jóvenes en Acción, que también existe hace ya algunos lustros, en el caso de la inclusión productiva y sostenibilidad, hay líneas de Mujeres Ahorradoras en Acción, hay líneas de atención con enfoque diferencial para población indígena, como en el caso de IRACA. En el caso de programas especiales tenemos diferentes apuestas, está la Red de Seguridad Alimentaria, está el programa de Infraestructura y Hábitat para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que más lo requieren en terreno. Familias en su tierra, en cuanto a una apuesta para los desarraigados que han estado un poco pues alejados y que necesitan condiciones sostenibles en el tiempo para poder volver a sus tierras. Música para la Reconciliación, que tiene que ver con una apuesta psicosocial para atender a niños y a jóvenes, primera infancia, y atender, pues, darles un enfoque un poco de atención primaria en cuanto a esas necesidades psicológicas que de repente la situación de conflicto ha generado en ellos. Y, pues, por mencionar uno más, Legión del Afecto, un programa que estamos iniciando también con jóvenes para tratar de vincular a esta población etaria con una apuesta de formación en valores y formación de identidad que sea consecuente y que sea armónica con las necesidades de desarrollo de cada territorio. Luego, es una infinidad de programas, realmente ustedes ven que hay una apuesta puntual en cada uno. La idea es desde alianzas público-privadas, alianzas por lo social, tiene que ver con que los privados que quedan que de pronto pueden aportar en alguna medida en estas líneas, lo pueden hacer de la forma en que lo consideren de pronto pertinente, y pues para eso estamos justamente identificando entonces en qué espacios podemos generar esa sincronía. Si me ayudas con la siguiente. Hay 2 posibilidades, antes de entrar al detalle de las alianzas, hay 2 posibilidades por medio de las cuales los privados y de hecho la sociedad civil en general se puede vincular a estos esfuerzos que he explicado de manera muy pobre en la slide anterior. La primera posibilidad tiene que ver con funcionar como operadores, y esto es si ustedes, fundaciones, están interesados en vincularse y creen que pueden ofrecer servicios que puedan entrar a cubrir esas necesidades que tiene cada uno de los programas, entonces pueden suscribirse en calidad de operadores. Para hacerlo, en el caso del DPS, pueden acceder a la página del DPS, www.dps.gov.co. Allí ustedes identifican un menú horizontal que tiene unos botones en color naranja. Está la opción, el botón de contratos, si no me equivoco, contratación, y ahí aparece una opción puntual que se llama inscripción de proveedores. Ustedes pueden diligenciar ahí la información, pueden pues comentarnos cuáles son sus fortalezas y qué es lo que han venido trabajando con población,
y DPS, en el momento en que esté buscando entonces operadores, lo que hace es remitirse a esta lista y sobre eso ver cuáles son las competencias que tienen, de manera que entonces podamos identificar a aquellos operadores, fundaciones y pues también otro tipo de organizaciones que tengan la oferta más pertinente y que puedan resolver justamente las necesidades que tiene cada programa en terreno. Por ejemplo, en el caso de IRACA que les mencionaba, que tiene que ver con un tema de seguridad alimentaria y con un tema de infraestructura enfocado a población indígena, si alguna fundación ha tenido experiencia en esto y ya viene adelantando un programa similar, entonces puede registrarse directamente, puede registrarse directamente en la página y a partir de esto entonces puede contarnos su experiencia y después entonces puede considerarlos para cuando entonces IRACA esté buscando operadores justamente para atender. Esa es una línea. La otra línea es la que pues quizás no estén aquí reunidos, que es justamente la identificación de alianzas, en donde estamos simplemente tratando de articular los esfuerzos que hay en materia de inversión social, de manera que podamos alinearlos con la oferta de las líneas de trabajo que tiene el DPS y pues en general todo el sector, y sobre eso pues tratar de lograr un impacto mayor en territorio. Miremos cómo funcionan esas alianzas, pasemos la siguiente y la siguiente. Lo que estamos buscando en el DPS es realizar alianzas que sean sostenibles y en ese sentido no nos interesa tanto que sea un tema de recursos, en realidad no nos llama tanto la atención poder encontrar aliados que nos puedan dar una cartera enorme de recursos. En realidad queremos más identificar cuáles son los esfuerzos que se han venido realizando dentro de las líneas de responsabilidad social empresarial y de inversión social directa y ver entonces espacios en común donde podamos participar. Por ejemplo, en el caso de Jóvenes en Acción estamos ofreciendo un programa que ofrece transferencias condicionadas económicas a los jóvenes que están participando de este programa en la medida en que reciban la formación técnica o tecnológica durante un transcurso de 2 años. La idea en este caso de una alianza con un privado vendría siendo, si bien nos puede ayudar quizás con los cupos para que podamos cubrir mayor número de jóvenes en determinado territorio, sobre todo nos interesa que de repente puedan vincularlos a su cadena productiva y entonces una vez que tengamos esta población formada técnica o tecnológicamente, los puedan vincular y los puedan poner a trabajar. Ese acceso a ellos, a esa posibilidad de ingreso y a esa articulación con empleo, pues finalmente hace la diferencia y la puede hacer en el tiempo, y a eso hablábamos con el tema a eso me refería con el tema de sostenibilidad. Igualmente queremos alianzas que sean corresponsables, que sean un poco claras en cuanto al impacto que puede tener su quehacer productivo y comercial en territorio y sobre eso que entonces puedan atender justamente a esa población que quizás puedan estar afectando o que se pueda ver afectada de forma indirecta por su permanencia o existencia misma en el territorio. Buscamos alianzas que generen incentivos, que optimicen los recursos disponibles y sobre todo, como les decía hace un momento, que articulen esfuerzos más que recursos. Nuevamente estamos buscando más proyectos antes que dinero. Miremos la siguiente. En cuanto a línea de trabajo conjunto, tenemos pues básicamente esta oferta, sobre eso les voy a hablar rápidamente de las 4 primeras para no extenderme. Trabajo para los más vulnerables, lo que hace es tomar la oferta de DPS asociada con la capacitación y la idea es que los privados nos puedan ayudar ahí, ampliando los cupos de capacitación o en su defecto vinculando laboralmente a la población vulnerable que hemos venido capacitando en formación técnica, tecnológica, profesional en el caso de Jóvenes en Acción y pues hacerlos parte de su cadena productiva. Igualmente en generación de ingresos y negocios inclusivos estamos apoyando emprendimientos de parte de grupos vulnerables. Estos son pequeños procesos que de pronto ya se han venido identificando con pequeñas empresas familiares o pymes que han venido trabajando en terreno. El DPS les apoya con algún tipo de capacitación, con acompañamiento y también con recursos y nos gustaría identificar entonces oportunidades de privados que puedan también vincularlos como proveedores, hacerlos parte de su proceso productivo y pues en ese sentido hacerlos sostenibles en el tiempo. Inclusión financiera es un proceso que estamos trabajando con entidades crediticias del sector bancario, en donde queremos que nos ayuden a capacitar y nos ayuden a generar productos que sean atractivos para esta población vulnerable, en la medida de generar hábitos de ahorro y generar entonces procesos donde puedan acceder a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, que no tengan costos adicionales y que les permitan a ellos iniciar una vida crediticia activa e incluirse dentro de todo este proceso financiero. Y intervenciones integrales, las demás son responsabilidad social asociadas a programas del sector, que es básicamente vincular responsabilidad social dentro de las diferentes líneas que estamos trabajando, tanto en DPS como en las diferentes entidades, oferta para Población Unidos, oferta para territorios de consolidación, que ya les van a ampliar a profundidad un poco más adelante. Dejaba de último intervenciones integrales, en donde estamos buscando privados que sean especialmente fuertes, que tengan participación especialmente visible en algunos territorios,
donde podamos entonces aliarnos con ellos y poder entonces enrutar toda la oferta, tanto pública como privada, en un territorio particular, identificando a la población más necesitada, en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, y poder llevar a ellos toda la oferta del sector, tanto de DPS como las entidades adscritas, y donde el privado nos ayude también a identificar oferta de parte de privados, tanto de sí misma como de otros aliados, de manera que podamos hacer un proceso de cambio en la situación de vulnerabilidad de un grupo de personas importante y hacerlo entonces parte de esa situación de, quizás, bueno, no clase media todavía por supuesto, pero sí en situación de vulnerabilidad, ya no en pobreza extrema. Miremos la siguiente. Además de los servicios de alianza que les estaba mencionando hace un momento, también nos interesa que si ustedes de pronto como fundaciones no ven todavía esos espacios, no ven esos links o esa oportunidad de articular su quehacer de inversión con el quehacer que hace el sector, igual nos interesa que nos consulten. Como les decía hace un rato, no nos llama tanto la atención poder encontrar recursos como si tanto articular esfuerzos, y eso no obliga a que lo hagan con nosotros. Sobre todo nos interesa que si están invirtiendo en lo social, inviertan bien, inviertan pertinentemente, inviertan en la población que más lo requiere. En ese sentido, también tenemos un portafolio de servicios que he compartido con ustedes, que de pronto lo pueden revisar allí. Para quienes están en streaming lo podemos enviar en un formato PDF para que lo consulten. La idea es que ustedes puedan acceder a información que tiene el sector sobre cuáles son los diagnósticos de la población más necesitada en terreno. Si ustedes aún no ven oportunidad de articularse con nosotros, pero definitivamente están invirtiendo en municipios, entonces lo pueden trabajar por medio de esta información que les estamos ofreciendo. Son diagnósticos de pobreza, es focalización de territorios necesitados, es información de índice de pobreza multidimensional, que puede ser definitivamente útil para ustedes y puede hacer la diferencia en una inversión pertinente frente a otra que quizás no lo sea tanto. Me quedan 2 minutos, quiero utilizarlos únicamente para mencionar el proyecto que tenemos grueso para el próximo año. Se llama el Mapa Social, que está en la siguiente diapositiva, que es básicamente la respuesta a esa necesidad que hemos identificado todos en materia de tener acceso a la información de dónde se está invirtiendo, quiénes están invirtiendo en territorio, en qué líneas lo están haciendo, y de acuerdo con eso, qué población ya ha sido beneficiaria de qué proyectos. A partir de eso, entonces, estamos montando un sistema georreferenciado, tanto de actores como de proyectos, como de líneas de inversión, que va a estar funcionando a partir del próximo año. Estamos pensando mitad del primer semestre, y pues a partir de ello ustedes pudieran acceder, es totalmente gratuito. La idea es que usted pueda consultar esta plataforma y si va a hacer inversión social en determinado territorio, pueda saber qué actores hay, en qué líneas se está invirtiendo, cuánto se ha invertido ya, qué proyectos ya se han culminado, cuáles están en marcha, a cuáles se pueden sumar ustedes, y en ese sentido entonces no replicar nuevamente la situación de sobreoferta, sino por el contrario atender a quienes más lo necesitan. Para eso, la información que vamos a enviar del brochure que les voy a enviar del portafolio de servicios y del portafolio de proyectos, está la información de contacto. Si usted no ha sido contactado aún por el DPS, si de repente no ha tenido contacto con nosotros y tiene proyectos interesantes que podamos incluir en este mapeo, le pedimos que por favor se contacte con nosotros, nos envíe la información, lo incluimos en el sistema de información de la base de datos, y pues haría parte de este esfuerzo que va a estar funcionando a partir del próximo año y que creemos que va a ser una diferencia importante para todos esos actores que hoy por hoy están invirtiendo en lo social, desde cooperación internacional, desde el Estado, desde la sociedad civil y desde las empresas. Creo que espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias y bueno, seguimos entonces. Cristian, muchas gracias por ese paseo de esas temáticas que está haciendo el DPS. No, pero creo que nos ayudó. Creo que estamos contextualizados. Vamos con nuestro siguiente panelista, que es... vamos a ver el video. Bien, vamos a ver el video institucional del DPS, ¿no? Desde noviembre de 2011, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, encabeza el sector de la inclusión social y la reconciliación, que está conformado por 5 entidades adscritas: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Unidad para la Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica. Con el trabajo articulado, se crean condiciones de prosperidad en la población más pobre y vulnerable. Se contribuye a la reconciliación de los colombianos y se promueve la integración regional. Millones de colombianos salieron de la pobreza en los 2 últimos años, y Colombia es el segundo país con mayor reducción de la inequidad en América Latina.
El DPS ha contribuido con el esfuerzo de todos sus funcionarios para hacer de Colombia un país justo, con más equidad y oportunidades para todos. Imaginamos un país que cambia su estructura social de la pirámide al rombo. Un país que tendrá mucha más clase media, que pase del 25% actual al 51%. El DPS apoya a las familias en su camino para superar la pobreza, con programas como Más Familias en Acción. Ya son 2,8 millones de familias beneficiarias que reciben incentivos para mejorar las condiciones de salud y nutrición en los niños. Más Familias en Acción son más niños con mejor salud y educación. Para que los jóvenes bachilleres puedan continuar estudios técnicos, tecnológicos y universitarios, el programa Jóvenes en Acción les entrega un apoyo económico mientras cumplan sus compromisos educativos. Son más oportunidades para los jóvenes, más estudio, mejor futuro. La generación de ingresos es una necesidad para miles de colombianos. Por eso el DPS cuenta con programas como Mujeres Ahorradoras en Acción, para que miles de ellas ingresen al sistema microfinanciero, reciban incentivos que fomenten la cultura del ahorro y conviertan sus sueños en negocios y emprendimiento. Apoyamos la capitalización microempresarial de diferentes proyectos productivos y a través de alianzas con privados, capacitamos personal para ampliar sus opciones laborales. Mejores empleos son hoy una realidad con esperanza. Miles de colombianos disfrutan hoy de pequeñas obras que le cambian la vida a la gente. Comunidades de varios departamentos cuentan hoy con centros de salud, colegios, vías, puentes, parques, centros culturales y deportivos que hacen de su día a día una nueva forma de vivir. La seguridad alimentaria y nutricional es prioritaria. Para que Colombia crezca sin hambre, el DPS y a través de la estrategia RESA, las huertas de miles de hogares en el país producen alimentos para su autoconsumo. El regreso a casa de quienes alguna vez tuvieron que abandonar sus tierras es una realidad que apoya el DPS con el programa Familias en su Tierra. Entre tanto, miles de niños y adultos víctimas del conflicto armado en el país tienen en Música para la Reconciliación una alternativa para seguir adelante. Los niños se recuperan desde el punto de vista psicosocial a través de la música y el arte. Públicos y privados son, gracias a las alianzas por lo social, una sola fuerza contra la pobreza, donde la responsabilidad social se convierte en acciones para la equidad, que además de ser compromiso del gobierno nacional, requieren el apoyo de toda la sociedad. Las alianzas público-privadas entre el DPS y algunas empresas y organizaciones contribuyen con este propósito. Cada colombiano es especial y algunos requieren atención diferencial. Por eso el DPS ofrece servicios específicos a las comunidades afro, a los indígenas y otras minorías. Iraca atiende las comunidades indígenas y afrocolombianas con acciones específicas en seguridad alimentaria y generación de ingresos. Un país justo se construye conjuntamente con los ciudadanos y Colombia tendrá una sociedad más equitativa, donde el compromiso y el trabajo serán nuestro sello ante el mundo y la confirmación de que estamos haciendo bien las cosas. DPS, más compromiso por la equidad, más oportunidades para todos. Y reglamentado por los decretos 4800, que reglamenta un poco todo el funcionamiento de la ley, y 4803, que particularmente, digamos, entra a reglamentar un poco el funcionamiento y la estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pasamos a la siguiente, por favor. El objetivo general de la entidad es básicamente contribuir a la realización de la reparación integral del derecho a la verdad que son titulares las víctimas. Quisiera hacer un énfasis, digamos, en que básicamente la misión de la entidad está orientada completamente hacia la reparación integral de las víctimas, hacia contribuir a la reparación integral de esas víctimas del conflicto, de la mano principalmente de la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras, aunque son muchas las entidades del gobierno que tienen tareas, digamos, en materia de la implementación de la ley, y además, digamos, tiene que ver con la reparación integral y el derecho a la verdad que tienen no solo las víctimas, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, primero, el Centro de Memoria busca atender el derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad, y asimismo, para satisfacer ese deber de memoria del Estado. O sea, por un lado está el derecho de las víctimas y de la sociedad, y por otro lado el deber de memoria del Estado,
que surge con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación. Digamos, ese sería como el objetivo principal del Centro de Memoria. Insisto mucho en que todo el trabajo debe estar orientado hacia la reparación integral de las víctimas y a que esta es digamos, la memoria es entendida por la ley como una medida de satisfacción, lo que supone que las víctimas mismas, digamos, deben sentirse satisfechas, la misma palabra lo dice, con el trabajo del Centro de Memoria. En ese sentido, digamos, puedo ponerles un ejemplo. Hace como 2 meses se presentó en el Museo Nacional un informe sobre secuestro, que se llama Una verdad secuestrada, un informe donde se presentan sobre todo cifras sobre la modalidad de victimización del secuestro, y Clara Rojas, que estuvo presente en el lanzamiento, tomó la palabra, digamos, hacia el final del evento, para decir que ella, como víctima de secuestro, que era la modalidad que se estaba estudiando, se sentía completamente identificada con lo que decía el informe. Esa, digamos, es básicamente la razón de ser del Centro de Memoria, que los informes que se producen principalmente, se han producido hasta a la fecha más de 20 sobre los principales actos de victimización que ha sufrido el país, que esos informes, digamos, de alguna manera satisfagan el interés que tienen las víctimas por contar su historia. Entonces, digamos que lo más importante es una medida de satisfacción que apunta a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. En cuanto a estrategias para alcanzar este objetivo general, podríamos mencionar 6, 4 que obedecen un poco a la estructura organizacional del Centro de Memoria. Cada uno de esos cuadros que ustedes ven ahí está directamente relacionado con una de las direcciones del centro. Entonces, primero está la construcción de la memoria histórica. Hay una dirección que se llama así, Dirección de Construcción de la Memoria Histórica, que es conocida también como la Dirección de Investigaciones del Centro. Esa dirección es la que ha liderado a la fecha las más de 20 informes, les decía, que se han presentado, y esa dirección de cierta manera es como la herencia del Grupo de Memoria Histórica, que es un antecedente, digamos, bastante importante para el centro. Fue, digamos, como toda la parte de memoria que se hizo bajo la Ley de Justicia y Paz, y el centro apareció con la ley de víctimas, como les decía hace un rato. Entonces, la construcción de la memoria histórica se ha venido dedicando durante estos años a dar forma a esas investigaciones, como la del secuestro, como las de las masacres del Salado, de Trujillo, Segovia y Remedios, los diferentes informes que se han producido, y digamos que de cierta manera esa dirección recoge un poco la herencia del Grupo de Memoria, y fue la dirección encargada de hacer la presentación hace unas semanas del informe general Basta Ya, que de cierta manera recoge un poco los más de 20 informes que ha presentado el centro a la fecha, y que busca un poco dar respuesta a una pregunta que planteó muy clara la Ley de Justicia y Paz, que es: ¿cuáles fueron las razones para el surgimiento de los grupos armados ilegales en Colombia? Entonces, ese informe Basta Ya, que fue presentado hace aproximadamente un mes, busca dar respuesta a esa pregunta, y esa dirección, que como les decía, el antecedente inmediato es el Grupo de Memoria, creó una metodología que se conoce en el centro como la metodología de los casos emblemáticos. Entonces empezó a ir durante más de 5 años a diferentes lugares del país, ya les mencioné algunos, como El Salado, en el Carmen de Bolívar, en la región de los Montes de María, Trujillo, en el Valle del Cauca, Bojayá y muchos otros, donde se trató de buscar diferentes modalidades de victimización, diferentes comunidades víctimas. En algunos casos son mujeres, en otros casos son grupos indígenas, en otros casos son el mismo sector judicial, por ejemplo, en el caso de La Rochela, diferentes modalidades de victimización, ya les había dicho, y diferentes grupos de victimarios. En algunos casos los victimarios son las guerrillas, en algunos casos los grupos de autodefensa, en algunos casos, pues, desgraciadamente, con participación de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, esa dirección básicamente se encarga, digamos, como de darle continuidad a los informes que el centro ha venido trabajando hasta la fecha. La Dirección de Museo de la Memoria en este momento es una de las apuestas más fuertes del centro y tiene uno de las tareas misionales más importantes del centro. La Ley de Víctimas, que esta Dirección de Construcción de la Memoria viene un poco, digamos, del antecedente de la Ley de Justicia y Paz, pero la Ley de Víctimas le da un claro mandato al Centro de Memoria, que es construir un Museo Nacional de la Memoria. En este momento se está trabajando en el diseño del guión museográfico y de los planos incluso del mismo espacio donde va a funcionar ese museo. Esa Dirección de Museo de la Memoria, entonces, lo que busca es traer a Bogotá, porque el museo por ley tiene que ser en Bogotá, traer a Bogotá esas manifestaciones de las víctimas, principalmente manifestaciones culturales y artísticas, esas manifestaciones de las víctimas que están en región. Entonces, por ejemplo, los telares que construyen las mujeres de Mampuján, son una de las piezas que se buscan traer acá a Bogotá. Algunos, digamos, pedazos de paredes donde hay grafitis
grafitis murales, digamos, de las víctimas que han hecho en la Comuna 3 en Medellín, etc. La idea es que el museo, digamos, sirva como un lugar de encuentro de todas las iniciativas artísticas y culturales de memoria que se han ido encontrando en estos casi ya 10 años de trabajo, un poquito menos en todo el país. Está la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, que tiene la tarea misional también de consolidar un archivo de derechos humanos y de infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, muy en mano con el Archivo General de la Nación. Se están construyendo archivos de prensa, archivos personales, se están consolidando archivos también de algunas, digamos, entidades o oficinas judiciales que no son capaces por diferentes condiciones de tener sus propios archivos. Se está consolidando un archivo de derechos humanos que tiene su sede en el Centro de Memoria, y por último está la Dirección de Acuerdos de la Verdad, cuya principal responsabilidad es recoger los testimonios de alrededor de 20.000 desmovilizados de las autodefensas. La Dirección de Acuerdos, digamos, tiene una lógica un poco distinta a las otras tres, pero lo que vale la pena señalar en este caso, digamos que es un poco novedoso no solo en Colombia, sino casi que en el mundo entero, es que se está construyendo desde el Centro de Memoria un complejo de la memoria. Normalmente estas componentes de cada una de las direcciones funcionan por separado en los diferentes países. Hay países que se concentran mucho en los archivos, hay otros que le dan una prioridad a la memoria, a los museos, hay otros que se concentran en las investigaciones, y el centro ha querido como consolidar todos esas manifestaciones de la memoria en una sola entidad. Las otras dos líneas son líneas que son transversales a todas las direcciones. Por un lado está el apoyo y la promoción de iniciativas de memoria, tanto locales como regionales, iniciativas de víctimas, sobre todo, que recuerdan a través de marchas, de periódicos murales, de obras de teatro, de obras de arte, de diferentes manifestaciones artísticas, principalmente hacen, digamos, recuerdo de sus actos de victimización. Y por otro lado hay una línea que es muy fuerte también de pedagogía, en el cual está enmarcado todo el plan de comunicaciones, que es una pedagogía para la apropiación social, es decir, para que todos los colombianos sintamos esas iniciativas como propias, la no repetición y la visibilización de las víctimas, muy en llave con el grupo de comunicaciones y digamos el grupo de pedagogía del centro. Pasamos a la siguiente. Sí, ya, esta es la última diapositiva, entonces no haya problema con el tiempo. Es el relacionamiento de la entidad del Centro de Memoria con la sociedad civil. Como primera medida hay, digamos, acceso a una información bastante importante, informes de esclarecimiento histórico, herramientas metodológicas para reconstruir memoria. Si ustedes entran a la página web del Centro de Memoria Histórica, van a encontrar una caja de herramientas que fue creada para que cualquier grupo, por ejemplo, la Escuela Superior de Guerra ha estado trabajando con esas cajas de herramientas, algunas comunidades en diferentes lugares del país han venido trabajando también con esas cajas de herramientas. Básicamente es una guía metodológica para hacer talleres de recuperación de memoria con comunidades, que está todo disponible en la página web, que ustedes pueden ver ahí, www.centrodememoriahistórica.gov.co. Ahí pueden también encontrar vínculos a las cuentas de Facebook y de Twitter del centro. Está también la difusión de las iniciativas de memoria a través del museo, a través de la página web y a través, digamos, de las diferentes plataformas que tiene el centro. La idea es darle una difusión a esas iniciativas locales de memoria. Hay un impulso a los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica. Hace un rato lo estaba hablando precisamente con Jimena. Por ejemplo, en Valledupar surgió un grupo de memoria que hoy en día es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, conoces el de acá de Bogotá. No recuerdo puntualmente el nombre del centro de memoria que está funcionando en este momento en Valledupar, que fue lanzado hace poco, pero es una iniciativa completamente de una universidad local. Se constituyó un grupo de investigación. A partir de la constitución de ese grupo de investigación, el centro entró a respaldarlo. Caso parecido a lo que ha estado pasando en la Casa de la Memoria de Medellín, incluso con el Centro de Memoria acá en Bogotá, en el Putumayo, en Caquetá, en diferentes regiones del país están apoyando, digamos, centros de investigación que hacen ejercicios de memoria histórica. Y por último, hay unas convocatorias públicas, entre las cuales quisiera mencionar una que se cerró ayer, que se hizo una alianza con Conciencias, para impulsar ejercicios de memoria histórica que apuntan, digamos, a las diferentes líneas del centro. En este caso, la convocatoria que se cerró ayer estaba pensada para la línea de investigaciones, entonces, digamos, era para que diferentes grupos de investigación propusieran ejercicios investigativos al centro de memoria y digamos, escogieron algunas de las propuestas más interesantes, y el centro va a entrar a apoyarlas metodológicamente y en alianza con Conciencias, en algunos casos apoyarlas con recursos. Básicamente bueno, es eso. Muchísimas gracias. Creo que queda sobre la mesa ya unos servicios que podría acceder la sociedad civil, las organizaciones.
con el Centro de Memoria en un tema tan importante para nuestro país. Entonces creo que ahí empieza a haber una conexión importante sobre lo que tiene el DPS con el Centro de Memoria Histórica y las organizaciones. Bueno, seguimos con Gloria Calderón de la Oficina de Cooperación del ICBF. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Bueno, el ICBF quiere mostrarles hoy cuál es todo su proceso de cooperación con el sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Si me pasas por favor. Bueno, aquí lo que quiero mostrarles es cuál es la misión y visión del instituto. Todos saben que trabajamos por la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de este país. Pero realmente, digamos, la misión desde que llevamos hace 4 años es proteger de manera integral la primera infancia, la niñez, la adolescencia y las familias colombianas. Asimismo, cómo nos queremos ver en un futuro es como una de las entidades más reconocidas en el país, por ese aporte que da a la prosperidad y a la integración de la sociedad en Colombia. Estos son nuestros 6 logros integrales. El primero es lograr la atención integral de los niños de primera infancia. Tenemos una meta de 1.200.000 para este cuatrienio. Prevenir la vulnerabilidad de amenazas de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una meta de 1 millón de niños. Lograr el bienestar de las familias colombianas, y tenemos 3 logros que soportan estos, digamos, 3 logros integrales, que son una eficiencia y una efectividad. Incrementar la consecución de recursos. Cada vez más son las necesidades que tiene nuestra población y cada vez menos son los recursos que se tienen. Y finalmente, lograr una organización pues, que aprecien los colombianos por todo ese aporte que da la sociedad. Gracias. Este es nuestro organigrama. Básicamente les cuento, somos 6 direcciones misionales en Bogotá. La Dirección de Primera Infancia, la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Familias y Comunidades, la Dirección de Nutrición y la Dirección de Protección. Adicionalmente tenemos 202 centros zonales y 35 direcciones regionales, una por departamento y una para Bogotá. Bueno, mi oficina es una oficina de apoyo, es una oficina que se encarga de 2 cosas: de la cooperación y de las alianzas y de los compromisos internacionales. Ustedes saben que por Naciones Unidas tenemos muchos compromisos como país en las convenciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y Colombia pues tiene que responder frente a esos compromisos que se han adquirido. Bueno, este es el flujo de cooperación que tiene la entidad. Iniciamos con un acercamiento, una formulación de un proyecto, una elaboración de unos estudios previos, posteriormente una minuta, una firma, una ejecución y una liquidación. La anterior. Bueno, la propuesta de valor de la oficina es que nosotros somos la oficina que ayuda al acercamiento de estas entidades que quieren cooperar con el instituto. Somos la puerta de entrada de estas entidades, somos la oficina que les ayuda a formular esos proyectos, a elaborar los estudios previos, que son como la base, digamos, de cualquier tipo de convenio o acuerdo que se tenga con el instituto, y finalmente acompañamos toda la ejecución y liquidación pues, del convenio. ¿Cómo puede vincularse cualquier organización? Por medio de donaciones en especie, por medio de sinergias. Llamamos sinergia cuando hay varias organizaciones que en territorio están trabajando con niños, niñas y adolescentes, y nos coordinamos para llevar, digamos, un proyecto con un mayor impacto o un mejor servicio. Una asistencia técnica. El instituto, pues ustedes saben, es una entidad con más de 40 años en el país. Tenemos toda una asesoría técnica para dar en el tema. Nos consideramos expertos en el tema de infancia y adolescencia, entonces asesoramos a muchas de las organizaciones que quieren trabajar en el tema. Y finalmente, un apoyo financiero que quiera dar una organización o una entidad privada. Bueno, aquí pueden ver rápidamente cómo son los tipos, digamos, de vinculación. Si es una organización privada o una ONG, lo podemos hacer a través de convenios de cooperación o colaboración, o por medio de una oferta de donación o un memorando de entendimiento. Si son organismos de cooperación, pues son convenios de cooperación, si hay recursos, y si no hay recursos, pues son convenios, pues también puede ser un convenio de cooperación de asistencia técnica. Estas son nuestras líneas de cooperación. El instituto tiene más de 40 programas.
pero por dirección general se han priorizado unas iniciativas de cooperación que son sobre las que trabajamos con las organizaciones privadas o con las organizaciones de cooperación internacional. Son primera infancia en todo el tema de construcción de infraestructura para la atención integral, el tema de niñez y adolescencia por medio del programa de Generaciones con Bienestar, nutrición, protección, que básicamente nos estamos enfocando a la población con discapacidad, y a todos aquellos, digamos, a todas aquellas iniciativas que busquen apoyarnos con la población de los niños que están en conflicto con la ley. Y finalmente tenemos el tema de derecho a la felicidad. Es una iniciativa que va más encaminada a trabajar con el sector privado, donde el sector privado quiere trabajar con nuestra población bajo protección del instituto. Ahí tenemos Festival de la Alegría, Momentos Felices, difusión y multiplicación de la imagen, digamos, del instituto, y Plan Amigo, que es un trabajo ya con los niños, directamente con los niños de protección. Muchas gracias. Bueno, Gloria, muchas gracias. Creo que el ICBF es una de las entidades, pues me corrigen acá, los de las entidades escritas, pero es una de las organizaciones, una de las entidades con mayor número de organizaciones de la sociedad civil vinculadas en sus procesos, ¿no?, de atención. Entonces seguramente ahí vamos a tener varias preguntas para Gloria. Y bueno, seguimos con consolidación territorial. Seguimos con Lorena. Listo. Bueno, pues a diferencia del resto de las entidades del sector, consolidación territorial es un poco diferente en la medida en que nosotros no tenemos una población objeto de intervención directa. Es decir, ANSPE tiene una población en extrema pobreza, víctimas, pues las víctimas de conflicto, ICBF, niños y adolescentes. Consolidación territorial, por el contrario, lo que tiene es un territorio focalizado. Entonces, si quieres ir dando, básicamente, siguiendo, ya te digo, nosotros, como ven, hacemos parte del sector de la inclusión social. Les voy a contar un poquito cuáles son los antecedentes de consolidación territorial. Básicamente, cuando se empieza a hablar de consolidación es en el 2000, cuando llega el presidente Uribe con toda la política de seguridad democrática. En el 2004 se crean los Centros de Coordinación de Acción Integral, CCAI o CECAI. Y en el 2008-2009 se hace la creación del PECIM, que era el Plan Nacional de Consolidación para la Macarena. En el 2010 el presidente Santos, ya siendo presidente, perdón, en el 2011 ya el presidente, siendo presidente de Colombia, pide que se haga una revisión del Plan Nacional de la Macarena y se crea con el decreto 4161 la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. Básicamente lo que hace la unidad es operativizar el Plan Nacional de Consolidación Territorial. ¿Qué dice el Plan Nacional de Consolidación Territorial? Lo que dice el Plan Nacional de Consolidación Territorial es una política de Estado que busca generar condiciones para la paz en los territorios que son estratégicos para el desarrollo económico y la paz del país. Asimismo, nosotros buscamos desplegar la acción integral gradual del Estado para tres objetivos básicamente. Uno, llevar a las instituciones del sector del Estado a los territorios y lograr una recuperación total de estos territorios. Dos, llevar todo lo que es participación ciudadana y buen gobierno en los territorios. Y tres, implementar unas capacidades en el terreno que permitan que realmente se logre integrar a estas comunidades en las dinámicas del resto del país. Entonces estamos hablando de una integración económica, social, en las regiones que estamos focalizados. En resumen, ¿todo esto qué quiere decir? Consolidación trata de, una vez las fuerzas militares recuperan un territorio, consolidación entra con la oferta del Estado, con toda la oferta social, a realmente que ese territorio se consolide, a llevar programas. Estamos hablando de territorios en donde
jamás había imperado una ley diferente a la ley de los grupos armados. Cuando ya llegamos con consolidación les mostramos cuál es la dinámica del resto del país y realmente empezamos a lograr que esa dinámica se vaya desarrollando. Entonces, nosotros somos un esfuerzo conjunto con las entidades del Estado, les decía, tenemos una visión territorial, somos un plan integral, somos un mecanismo de coordinación, tenemos una secuencia de intervención y buscamos la participación ciudadana. Ese digamos que son nuestro fundamento. El fundamento total de consolidación es la seguridad ciudadana y estamos bajo 3 pilares. Uno, todo el tema de institucionalización del territorio, que es lograr llevar el Estado a los territorios, tema de participación ciudadana y buen gobierno, y es empoderar tanto a los gobiernos locales como a las comunidades, lograr que se desarrollen más veedurías ciudadanas, que la gente participe, que haya más juntas de acción comunal. Y la tercera tema, que era todo el tema de integración regional, y es también conectar a estos territorios, no solo con el temas de desarrollo, sino también en temas de infraestructura. Todo con un solo fin, y es garantizar los derechos fundamentales de la población. Básicamente, pues lo que les había explicado, nosotros tenemos 3 fuentes de financiación, que es el sector público, el sector privado y la cooperación internacional. ¿Qué hacemos como unidad de consolidación? Buscamos coordinar a los 3 agentes. Es decir, si bien yo estoy llevando toda la oferta institucional del Estado a las zonas de consolidación, muchas veces esa oferta no es suficiente, pero si la logro coordinar con lo que da la cooperación internacional y con el sector privado, logramos potencializar muchísimo más esa cooperación. Y esto ya lo llevamos al territorio, en un trabajo que es conjunto con las autoridades locales, con la fuerza pública y con los gobiernos locales. ¿Nosotros qué no somos? Nosotros no reemplazamos al Estado ni su oferta, no sustituimos la voz de la comunidad, no somos un plan militar, no somos una política asistencialista y no competimos con el sector privado ni hacemos presencia en todo el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Yo como consolidación, cuando consolidación lo crearon, había 2 posibilidades: o que fuéramos un gran fondo de recursos en el que podíamos movilizar absolutamente toda la oferta, podíamos hacer cualquier cosa que nos fueran pidiendo las comunidades, o nos encargamos de realmente coordinar que el Estado llegara, es decir, que el Ministerio de Ciudad y Territorio llegara con los acueductos al territorio, con los programas de vivienda, o nosotros construíamos. Se tomó decisión de que si lo que queremos es consolidar el territorio, tiene que dar presencia de absolutamente todas las entidades del Estado. Entonces, a mí me interesa que todos los programas de bienestar familiar realmente lleguen a los territorios de consolidación, que realmente se reparen a las víctimas, que los programas del DPS que Cristian ha explicado anteriormente te lleguen a los territorios de consolidación. Esa es la misión grande de consolidación. Entonces, vamos más. ¿Qué nos dimos cuenta? Que los territorios de consolidación, si bien son territorios de conflicto, son unos territorios con un potencial de desarrollo muy grande, y eso es un tema que queremos vender y que queremos que entiendan. Estas son las zonas de consolidación. Estamos hablando de Montes de María, estamos en 4 municipios, en Catatumbo estamos en 6, en Nudo de Paramillo, que es Antioquia y Córdoba, estamos en 15 municipios, Cordillera Central, Tolima, 4 municipios, Macarena, Caguán, estamos en 7 municipios, Putumayo estamos en 4 municipios, Tumaco, Cordillera Central y Valle del Cauca estamos en 7 municipios, y Arauca estamos en todo el territorio de Arauca, todo el departamento. Y adicionalmente, dentro de la Política Nacional de Consolidación Territorial quedó todo el tema del programa contra cultivos ilícitos, es decir, que no solamente consolidación se encarga de llevar la oferta, sino se encarga también de todo el tema que es cultivos ilícitos, que bien puede ser reemplazo de cultivos ilícitos de manera voluntaria o forzosa, pero sin el tema de aspersión, que ya es un tema que le compete al Ministerio de Defensa. Entonces, dentro de las cosas que nos dimos cuenta, bueno, consolidación, tener una población, la población demográfica del territorio de consolidación está toda en edad productiva o está para formación en edad productiva, entonces es una población en la que nos queremos concentrar mucho, empezar a formar para el futuro. Tenemos un potencial de parques naturales y ambiental muy grande, tenemos un área minero-energética muy importante,
es decir, tenemos el 32% de la exploración mineroenergética del país se produce en zonas de consolidación, el 2% de la extracción de hidrocarburos es en zona de consolidación y el 32% de la energía que se produce en el país es de zonas de consolidación, es decir, que tenemos un potencial para empezar a desarrollar esta zona. Tenemos los corredores estratégicos que se van a construir en el país, eso quiere decir que las principales vías tienen que pasar. Acá hay un tema de aislamiento y es que estos territorios siempre fueron aislados, entonces en la medida que lo logremos conectar para nosotros es muchísimo mejor y lo estamos tratando de conectar todos estos territorios. Les voy a hablar, ya me quedan solamente 2 minutos, pero les voy a hablar básicamente cómo hemos hecho todo esto y cómo ha participado la sociedad civil en este proceso. Entonces, dentro de consolidación, cuando llegamos al territorio tenemos unas gerencias regionales, estas gerencias regionales levantan unos planes de acción que son básicamente unas necesidades que tanto la comunidad como los gobiernos locales, unidos con consolidación, identifican, nosotros los cruzamos con lo que realmente se puede hacer a nivel nacional, porque no todo lo que piden realmente es algo que se puede hacer, y ahí sale un plan de acción que es el que ejecuta y le da línea como las acciones de consolidación. Entonces, así es básicamente, ya hemos logrado movilizar casi 2 billones de pesos para los territorios de consolidación y es muy importante, si ustedes se dan cuenta y nos devolvemos como a esa casita que les mostré en donde estaban los fundamentos de consolidación, se van a dar cuenta que el tercer pilar en el cual se fundamenta toda la política nacional de consolidación territorial es el tema de participación ciudadana y buen gobierno. Es decir, que para nosotros es fundamental que las entidades del orden local, las comunidades participen, además que sean veedoras de todo el proceso que es consolidación. Eso es básicamente a grandes rasgos los que nosotros somos, la forma en la que logramos que participe el sector. Esta es una apuesta, digamos, muy importante con todo el tema de lo que es la reconstrucción del país y asegurar que estas comunidades empiezan a tener unas dinámicas y un desarrollo, digamos, que por lo menos nivelarse con otras regiones del país. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lorena. Creo que Consolidación Territorial es una de las entidades más nuevas, ¿cierto? Lleva Todos con el sector llevamos 18, ya 20 meses. pero ya digamos que algunas de las entidades venían trabajando no bajo el DPS, pero ya venían con un trabajo previo de consolidación. Pues también, pero es una de las, con una estrategia más reciente, ¿no? Entonces creo que para todos los que estamos hoy acá y para los que estamos en streaming, pues nos ayuda mucho a entender que hay una apuesta a estos territorios que son complejos, pero como lo decía Lorena, que me gustó mucho, con un potencial muy grande, y ahí es donde es pertinente la acción no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad civil. Muchas gracias. Y seguimos con María Cecilia de la Unidad de Víctimas. Bueno, buenos días para todos. En primera instancia, agradecer la invitación que le hacen a la Unidad de Víctimas de poder compartir con las entidades públicas y privadas lo que ha sido la experiencia de nosotros desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 del 2011. Básicamente esta entidad, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tiene un reto enorme. Ustedes saben que tenemos alrededor de casi 6 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenemos una tragedia humanitaria de enormes proporciones y por lo tanto un reto como gobierno, como sociedad en general, para lograr atender y preparar a un número muy importante de colombianos y colombianas en Colombia que requieren una atención decidida tanto del sector público y privado para lograr atender múltiples necesidades que aquejan a esta población, que en buena parte es una población altamente vulnerable por las condiciones del desarraigo, por la victimización y por las condiciones que les implica el desplazarse a contextos urbanos
distintos a donde venían desarrollando su actividad económica, su proyecto de vida. Básicamente nosotros, como digamos unidad de atención especial, tenemos, pues es una entidad enorme que tiene una parte importante en lo que tiene que ver con la atención a la población, en la parte, digamos, del registro de esta población, de la atención humanitaria y de la reparación integral. Pero, digamos, yo me voy a centrar, yo hago parte de la subdirección de participación, me voy a centrar fundamentalmente en ese eje transversal que es la participación de las víctimas en este proceso, digamos, de construcción de propuestas de desarrollo, de propuestas de política pública, en el que está empeñado, digamos, también la unidad y que trae como un postulado básico la ley de víctimas para lograr hacer un trabajo mancomunado, digamos, con todas las víctimas de todas las regiones del país. ¿Quieres vamos pasando? Bueno, ahí recordamos un poco lo que es el objetivo de la unidad. Es liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas, para contribuir a la inclusión social y la paz, acercar el Estado a las víctimas mediante coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. Y se reitera lo que les digo, o sea, una apuesta fundamental ha sido tanto la formulación de la ley como en el desarrollo e implementación de la misma, que haya un proceso de participación efectiva de las víctimas en todo el proceso de implementación de la misma. Ok, básicamente en el tema de la subdirección de participación o en el tema de participación efectiva de las víctimas, ¿qué hay? O sea, recuerdo antes de entrar en estos puntos, por una parte, a la unidad de víctimas establece la ley y su registro reglamentario, el 4800, que había que formular un protocolo de participación con las víctimas. Quiere decir, unas reglas del juego claras para que, comenzando desde lo local a lo nacional, las víctimas de todo el territorio nacional pudiesen tener un espacio de participación y concertación donde poder hacer sus propuestas y donde poder incidir en la política pública en su beneficio. Es por eso que dentro de las estrategias, digamos, que se tienen dentro de la subdirección de participación, lo que tenemos es, por una parte, promover y acompañar el establecimiento de mesas de participación efectiva de víctimas en todos los niveles territoriales. En este momento se han creado alrededor de 860 y pico de mesas municipales en todo el país, mesas integradas por organizaciones de víctimas, por organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, mesas que tienen enfoque diferencial y tienen presencia de todos los hechos victimizantes de que habla la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces, estamos empecinados, digamos, quien ejerce la Secretaría Técnica de estos escenarios es el Ministerio Público, en el municipio la Personería y en el nivel departamental la Defensoría y en el nivel nacional la Defensoría del Pueblo. En esta semana y este jueves se instala la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, que está aglutinando en este momento en la ciudad de Girardot alrededor de 400 personas de todo el país, y la idea es que quede constituida este escenario nacional que va a permitir una injerencia, como les decía, de todas las víctimas desde el nivel municipal, definiendo y participando en instancias y en escenarios de gobierno también, porque de allí se eligen víctimas que participan, por ejemplo, en el Centro de Memoria Histórica, en la Comisión de Seguimiento, en el Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. O sea, va a haber ahí todo un sistema nacional de participación que se construye piramidalmente desde los niveles territoriales hasta el nivel nacional.
Lo que también buscamos es hacer acompañamiento técnico a estos espacios de participación de las víctimas para garantizar su incidencia en la formulación y seguimiento de la política pública, capacitar y fortalecer a los representantes de las mesas de participación para cualificar su capacidad de participación democrática, su adecuada concertación con el Estado y su incidencia política efectiva. En esta apuesta, digamos, ha habido mucha oferta, tanto de la cooperación internacional como de la sociedad civil en su conjunto, porque, digamos, aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande, realmente tener unas víctimas cualificadas que conozcan en dónde pueden hacer una incidencia real, qué propuestas tienen realmente posibilidades de ser escuchadas, de conseguir recursos, etcétera, se deriva de que también conozcan pues, la oferta institucional, el funcionamiento del Estado, las ofertas que tienen las entidades privadas. Entonces hay ya digamos, hemos estado haciendo un mapeo de la cooperación internacional y de quiénes y en qué entidad y en qué territorios pueden apoyar estas iniciativas, porque realmente, digamos, en lo que son los municipios de categoría sexta, que son una cantidad de municipios en este país con muchísimas dificultades económicas, funcionar estas mesas, fortalecer estas mesas, capacitar a estos líderes y estos representantes es una labor realmente titánica que requiere el concurso de muchos de los actores privados y públicos para lograr que estos espacios y que la voz de las víctimas se logre oír. Hacemos también seguimiento a las propuestas de política pública que salgan de las mesas de participación para que sigan una ruta pertinente y reciban del Estado una respuesta adecuada y oportuna. Y eso está establecido en este protocolo de participación efectiva de las víctimas. Muchas veces se daba que las víctimas hacen propuestas a las alcaldías, a las gobernaciones y no reciben una respuesta en términos oportunos, en términos razonables, de decir por qué sí, por qué no. Entonces se estableció desde el protocolo una serie de reglas para obligar a que las propuestas por ejemplo, todas las mesas de participación van a tener un plan de trabajo que van a quedar dentro del plan de acción territorial y dentro del plan de desarrollo que tiene el municipio y el departamento. Entonces es bien importante que de estas iniciativas pues busquemos hacer unas alianzas para que realmente tanto los proyectos, en algunos casos iniciativas productivas como proyectos sociales, queden contenidas en los planes y tengan un eco tanto en el sector público fundamentalmente, pero también el apoyo del sector privado y de alianzas con organizaciones sociales en la medida que sea pertinente. Lo otro, impulsar de manera permanente mecanismos de socialización, información y divulgación sobre política pública en las mesas de participación de todos los niveles territoriales para coadyuvar en su incidencia política y que en esta se articule al Sistema Nacional de Participación y al ESNARID nacional y territorial. Entonces, ustedes saben que la unidad, ya voy a acabar, la unidad tiene una misión muy importante y es que es la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas. O sea, tiene la función de hacer seguimiento, de convocar y de trabajar de manera articulada con 52 entidades, con 51 o 52 entidades del Estado que tienen cada una función en este trabajo. Entonces, la idea es que si se articula todo un sistema de participación, se logre incidir en esas entidades que tienen presencia territorial y entidades que tienen a nivel nacional, y que las víctimas tienen muchísimo que aportar en todo este proceso. Bueno, aquí rápidamente la relación de la unidad de víctimas con organizaciones, bueno, de manera permanente interlocuta con organizaciones de víctimas en todos los niveles territoriales. Hay inscritas en el Ministerio Público alrededor como de unas 2.000 organizaciones de todo el país. La unidad promueve la participación de las organizaciones de víctimas que hacen parte de los espacios de concertación de la política. O sea, no solo apoyamos las mesas donde tienen expresión estas organizaciones,
sino muchas de estas organizaciones particularmente. Y hacemos acompañamiento técnico a estas mesas de participación efectiva de víctimas para que funcionen de acuerdo a lo estipulado en el protocolo de participación, y promovemos y participamos en el fortalecimiento de estas mesas de participación efectiva de las víctimas en todo el país. Entonces esta es una apuesta muy grande, o sea, tenemos todas las departamentales funcionando, son espacios de concertación, tanto con el Estado como con la sociedad civil, ya están operando, están funcionando, entonces los invitamos a que las conozcan, a que se vinculen, y en la página web de la entidad, que es www.unidadvictimas.gov.co, cualquiera de estas informaciones la pueden ver de manera más detallada. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Cecilia. María Cecilia, muchas gracias. Bueno, también una vez más las entidades nos muestran ya rutas y mecanismos para poder participar. Ya lo decía María Cecilia, el tema de las mesas de participación como ejercicio ciudadano en tema de veeduría, pero también de acompañamiento. Seguramente habrán muchas organizaciones que trabajan con esta población, que seguramente se podrán vincular a este fortalecimiento del que hablabas. Muchas gracias. Bueno, y terminamos nuestra ronda de panelistas con Jimena Fajardo, de la Oficina de Alianzas de Inversión Social de la ANSPE. Bueno, buenos días a todos. Entonces les voy a contar un poco de la ANSPE. La ANSPE es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Podemos seguir adelante, por favor, la primera diapositiva. Entonces, la estrategia de medición de la pobreza y la desigualdad en Colombia empieza con el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, y se basa especialmente en 3 pilares grandes, que es más empleo, más seguridad y más pobreza. Y aquí es donde entonces se empieza a jugar, menos pobreza. Y aquí es entonces donde la ANSPE empieza a jugar un papel muy importante. Hay 2 canales por los cuales se debe luchar o se lucha por la pobreza en Colombia y en el mundo. Un primer canal, que es el canal indirecto, que es aumentar los ingresos de los colombianos. ¿Puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Y esto que hace, genera simplemente que haya un crecimiento del PIB, y la gente, pues la población en general está mejor. La siguiente. Y para esto entonces se están impulsando 5 locomotoras: la de agropecuaria, vivienda, infraestructura, minera energética y de innovación. Adelante. El segundo canal es el canal indirecto, y es la protección y la promoción social. Aquí es donde la ANSPE empieza a jugar un papel esencial. Adelante. Entonces, ¿de dónde sale la promoción social? La teoría del desarrollo económico dice que no solamente por el lado de los ingresos, como les decía ahora, se puede decir que una persona es pobre o no, o hay desarrollo o no, sino que se debe cumplir con el índice de pobreza multidimensional, que estudia 5 pilares: educación, niñez y juventud, trabajo, salud y vivienda y servicios públicos. ¿Qué hicimos en la ANSPE? Cogimos estas 2, la teoría del ingreso y la teoría del índice de pobreza multidimensional, lo fusionamos, y nosotros ahora tenemos un plan donde nos movemos en 9 dimensiones y 45 logros. Ahora les hablo de eso. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué la ANSPE? Según el artículo 13 de la Constitución, el Estado debe proteger especialmente a las personas por su condición económica que se encuentran en debilidad manifiesta. Siguiente, por favor. ¿Qué somos? Entonces fuimos creados mediante el decreto 4160 del 2011, al igual que el resto, pues en el mismo momento del resto de las entidades adscritas, con 2 objetivos primordiales. El primero es acompañar a las familias y las comunidades en condición de pobreza para que desde el fortalecimiento de sus capacidades accedan de manera preferente a los servicios sociales. Entonces ahí que estamos diciendo claramente, no somos una entidad asistencialista, no le vamos a ir a entregar nada a las personas, vamos a fortalecer sus capacidades, y lo que vamos a hacer también es darle preferencia para que accedan a todos la oferta del gobierno. Resulta que estas familias en pobreza extrema no estaban siendo visibilizadas por el gobierno nacional, y creo que por ningún colombiano. Hemos encontrado personas que ni cédula tenían. Cuando uno no tiene cédula, ¿cómo accede a un trabajo? No existe.
Entonces estamos dando visibilización total. Y la segunda objeto es motivar y canalizar la oferta complementaria del sector privado, promover la innovación social y los proyectos de emprendimiento para las personas en condición de pobreza. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una población que hemos identificado que está en pobreza extrema, tenemos una oferta del Estado que le vamos a dar prioridad, se la vamos a llevar, y también sabemos que hay empresas sociales, fundaciones empresariales, fundaciones sociales que estaban invirtiendo inversiones en gente de pobreza extrema, pero no sabían quiénes son. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es focalizar y decirle, venga, tenemos estas familias, el Estado les está llevando estos programas, ¿usted por qué no apoya con esto otro que le hace falta? Siguiente, por favor. Entonces, el organigrama que hemos visto ya varias veces, está la presidencia, tenemos el DPS, las 5 entidades adscritas, y la ASPE, entonces, ¿cómo estamos divididos? Somos 4 direcciones misionales. Así que la siguiente, por favor. La primera es la Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria, que es la encargada de manejar los operadores sociales, la estrategia de acompañamiento y los módulos de capacitación a los cogestores. Me voy a quedar aquí un poquito. ¿Cómo hacemos para encontrar entonces a este 1,5 millones de familias? Primero, ¿de dónde salen? Este 1,5 millones de familias pertenecen al quintil más bajo, 1 y 2 más bajo del CISBEN 1. Tenemos unas listas de personas. Jimena Fajardo, la última vez que supimos de ella estaba en Bogotá, está en tal parte, y se lo entregamos a nuestros cogestores. Los cogestores son un ejército social, son 13.000 personas en todo Colombia buscando puerta a puerta a las personas. Entonces van y lo encuentran. Entonces esa dirección se encarga de manejar a todos los cogestores de este ejército social y a los operadores sociales, que son los que tienen el trabajo en territorio. La siguiente dirección es la Dirección de Gestión de Oferta Institucional y Territorial. Entonces, cuando ya tenemos a las familias identificadas, ya sabemos en dónde están, las tenemos caracterizadas, les llevamos la oferta del Estado. Entonces les llevamos los programas del DPS, nosotros tenemos, la Constitución dice que la educación es para todos, les llevamos la Secretaría de Educación, aquí tenemos 2 niños que no están inscritos al colegio, acercamos la oferta a la demanda. Siguiente, por favor. Después viene la Dirección de Inversión Social Privada, a la cual yo pertenezco. Esta Dirección de Inversión Social Privada, ¿qué hace? Decir, ok, ya tenemos entonces unas familias, les estamos llevando unos programas, ¿qué nos hace falta para seguir cumpliendo, para poderlos sacar de la pobreza extrema? Tenemos una oferta privada, otra vez, de fundaciones empresariales, fundaciones sociales, empresas privadas, personas naturales. Les decimos, miren, tenemos esta familia que le hace falta esto, apóyennos. Después tenemos entonces el Centro de Innovación Social, que es la cuota de innovación social. Es el primer centro de innovación social impulsado y financiado por un gobierno en Latinoamérica. Entonces, aquí lo que busca el Centro de Innovación es crear soluciones a los diferentes problemas que aquejan a nuestra población de una forma innovadora. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, tenemos 1,5 millones de familias en todo el país. Es un padrón cerrado y está asignado por municipio. Y como les decía, están los 2 quintiles más bajos del primer nivel del CISBEN 1. Siguiente. Entonces, ¿cómo implementamos nuestra metodología? Tenemos nuestro cogestor, que es esta niña de azul. Entonces llega a una sesión de inicio, le timbra o le toca la puerta y le dice a señora Jimena Fajardo, ¿sí cómo está? Yo vengo de parte de la ASPE, yo soy del gobierno nacional, usted hace parte de la Red Unidos. Usted quiere hacer parte, porque aquí es muy importante algo, y es que tiene que haber corresponsabilidad de familia, que esa familia esté interesada en salir de la pobreza. Si no está interesada, listo, muchas gracias, adiós, y nos vamos a buscar otra familia. Sí, estoy interesada, ok. Entonces pasamos a la segunda línea. Entonces le hacen, en la primera sesión le hacen firmar se me acaba de olvidar el nombre, un documentico de corresponsabilidad, donde listo, me comprometo a que yo también voy a trabajar para salir de la pobreza. Siguiente sesión es donde entonces llega nuestro cogestor con un formulario gigante y se le levanta una línea base. ¿Usted quién es? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? ¿Sus hijos tienen educación? ¿Usted qué educación tiene? ¿Cómo está su casa? ¿En qué material es? Absolutamente todas las preguntas que nos lleven a ver qué es lo que les hace falta de acuerdo a esas 9 dimensiones que les decía: identificación, salud, nutrición, vivienda, capacitación, acceso a la justicia, bancarización y ahorro. Se me están olvidando, pero las tenemos.
Esa es la primera sesión, se le levanta toda la información. La siguiente entonces es el plan familiar. ¿Qué es el plan familiar? Le preguntamos a la familia, listo, ¿usted qué es lo que más le interesa? ¿Usted cuáles son los temas que considera que su familia debe dar más prioridad? Porque claro, es muy diferente llegar a una familia donde está compuesta por 2 adultos mayores y nadie más, a llegar a una familia donde es una madre soltera con 2 niños, ¿no? Las prioridades son diferentes. Entonces se arma un plan familiar y ellos le dicen, para mí lo más importante es educación para mis hijos, para mí lo más importante es generación de ingresos. Y armamos el plan familiar. Y lo siguiente empiezan sesiones de acompañamiento. ¿Qué son las sesiones de acompañamiento? El cogestor va y dice, bueno, ¿cómo está? ¿Se acuerda que usted me había dicho que le interesaba el colegio? ¿Se acuerda que yo le dije que las inscripciones para primero de primaria fue o no hacer la inscripción de su hijo? Ah, sí, sí, lo hice. Perfecto. Y así empezamos el acompañamiento. Por ejemplo, cuando tenemos una fundación que quiere entregar alguna oferta, entonces nuestro cogestor va y le dice, oiga, mire, el sábado a las 3 de la tarde, la Fundación Familias Felices va a entregar una capacitación en nutrición. Entonces se supone que la familia debe ir a tomar esa oferta. Siguiente, por favor. Entonces, la estrategia es más o menos esto. Entonces tenemos por un lado todo el sector público, aquí representado por el DNP y la estrategia de Cero a Siempre. Tenemos el gobernador y tenemos a nuestra familia y están nuestros cogestores que trabajan de la mano con la familia y tenemos al alcalde y las entidades territoriales y pues el sector privado que se nos va. Siempre vemos al sector privado y a las fundaciones como oferta complementaria. Jamás esperamos que vaya a hacer el trabajo que debe hacer el Estado, de ninguna manera, al contrario, complementar lo que hace el Estado. Siguiente, por favor. Entonces, ubicó el Plan Nacional de Desarrollo, Prosperidad para Todos, ubicó la Estrategia Unidos como uno de los pilares de la política social del gobierno nacional. Siguiente, por favor. Entonces, nuestra estrategia, como les decía, empezamos con el acompañamiento de nuestro gestor alrededor de la familia, fortalecemos las capacidades individuales llevándoles oferta del Estado, luego lo articulamos con las entidades territoriales, hablamos con el alcalde, hablamos con el gobernador, luego motivamos a la empresa privada, o al sector social, a oferta privada, buscamos y decimos, mire, ya tenemos todo esto, tenemos al alcalde que se está moviendo porque va a destinar unos recursos, les llevamos unos programas del DPS, ¿usted por qué no nos ayuda con esto? Entonces aquí lo que hacemos, como ven en la ANSPE, es articular para que se enfoquen todos los esfuerzos en esta misma población de 1,5 millones. Siguiente, por favor. Le hemos dado 5 énfasis en este nuevo año, entonces pasamos de un acompañamiento familiar a un acompañamiento comunitario. Siguiente. Pasamos de hablar de personas y familias con derechos incumplidos y fortalecimiento de capacidades. Le dimos un enfoque diferencial mucho más fuerte con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afros y personas en discapacidad. Le estamos dando un fortalecimiento institucional con el tema más que todo local, gobernador, asesores regionales, alcalde y municipales. Siguiente. Y tenemos un énfasis en territorio que es pues, en la tierra, con el tema agrícola, lo urbano y lo rural. Sí. ¿Cuáles son nuestros grandes retos? Y aquí es donde invito yo a la sociedad civil y a las empresas privadas y a las fundaciones sociales y empresariales. Son la generación de ingresos, que es una de nuestras dimensiones, y la de habitabilidad. Entonces, generación de ingresos es buscar la forma en vincular a esta población que siempre está excluida y que la gran mayoría lo quiere hacer a esta máquina de productividad. Y el tema de habitabilidad, porque es costoso, es difícil y además es un catalizador y un impulsador de muchos otros pilares de desarrollo. Una cosa es que un niño esté gateando en tierra y otra cosa es que esté gateando en un piso fuerte. Una cosa es que la niña de 14 años se ponga la pijama delante del papá y otra es que esté en una habitación separada. Siguiente, estas son las entidades que están adscritas a nuestra red del sector público. Siguiente, muchas gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Jimena por cerrar con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que de pronto para la sociedad civil es un poco más conocida.
ya nos dimos cuenta que la ASPE no es solamente la Red Unidos, sino también tiene otras direcciones importantes para la superación de la pobreza. Bueno, pues entonces ahora sí entramos en este conversatorio ya de doble vía. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho por streaming. Tenemos para Cristian del DPS y tenemos para Jimena del ICBF. Entonces vamos primero con Dios santo. Con Gloria del ICBF. Entonces empezamos con los de streaming y luego los que estamos aquí presentes vamos a pasarles el micrófono. Ya hay dos personas que tienen ahí algunas preguntas y arranquemos. Entonces, Cristian, aquí hay dos preguntas. Una de ellas es de la Fundación Caribe, que está conectada con nosotros en streaming. Muy bien. Y dice, ¿hay algún plan específico para población con discapacidad en el portafolio? Y ahí para que la vayas pensando mientras que te digo la otra, es ¿en qué medida programas de psicoterapia y educación a jóvenes y adultos son pertinentes y de qué manera podemos hacer propuestas? Entonces, seguramente... Recuérdame esa segunda, psicoterapia y educación a jóvenes y adultos son pertinentes. Digamos que hay como 3 preguntas. Seguramente hay preguntas que de pronto alguno de los otros panelistas quisieran apoyar, entonces pues podrían intervenir. De acuerdo. Bueno, en cuanto a la parte de discapacidad, directamente en nuestro portafolio de DPS, dentro de las 3 direcciones, no tenemos un programa que esté enfocado específicamente a esta población. Sin embargo, como pues lo habíamos mencionado al principio, estamos articulando la oferta también no únicamente de DPS, sino de todo el sector de la inclusión social, y allí pues tenemos algún enfoque que ya está ofreciendo la ANSPE justamente para esta población en situación de discapacidad. Entonces, frente a eso, pues creo que habría un cubrimiento de portafolio y pues de atención directamente a esta población por esa línea. En contraparte de psicoterapia y educación para jóvenes y adultos, pues bueno, en cuanto a, digamos que tendríamos 2 modelos. En la parte de atención psicosocial, psicoterapia, estamos trabajando con el programa de música para la reconciliación. El enfoque ahí lo está trabajando la Fundación Batuta directamente, pero entonces habría posibilidad en principio de quizás aportar sobre esa línea en la medida en que estemos buscando cobertura del programa de música en algún territorio en particular. Para eso entonces estaríamos necesitando saber pues dónde está la oferta efectivamente del programa de psicoterapia. Sobre eso entonces les pediría inscribirse dentro de la lista de proveedores que les había mencionado dentro de la página del DPS para poder articularlo. Y en la parte de educación para jóvenes y adultos, nuestros programas de capacitación generalmente se apoyan con la población, con el aporte del SENA, en las comunidades en donde hay SENA, en los municipios, territorios donde hay SENA. Sin embargo, hemos tenido pues algunos vacíos en cuanto a la red de cobertura de SENA, y para llegar con la oferta sí hemos estado vinculando de pronto terceros que estén ofreciendo formación técnica y tecnológica que pueda ser certificable para esta población. En ese sentido, pues nuevamente tendría que ser dentro de la línea de inscripción de operadores, aunque nos gustaría también que de pronto nos contactaran. Nosotros con frecuencia estamos diseñando diferentes propuestas. Una vez identificamos demanda, una vez identificamos de pronto intereses de parte de algunos privados de vincularse o de ofrecernos de pronto participar en algún territorio, la posibilidad entonces de llevar toda la oferta. En ese sentido entonces estamos creando de repente nuevas necesidades que puedan ser pertinentes, y pues ahí podríamos entonces articular nuevamente los programas que ofrecen el tema de capacitación en aquellos territorios donde de repente el SENA no pueda acompañarnos y podamos apoyarnos con fundaciones en terreno. Al respecto entonces daría como 2 posibles nortes. El primero de ellos, inscripción dentro de la línea de operadores, y la segunda pues pienso que nos serviría la información directa para saber dónde están ubicados y pues si en este momento de repente pues se puede cruzar con las necesidades que estamos teniendo en cuanto a oferta y pues atención. Perfecto, muchas gracias. Vale. Cristian, el de la Fundación Caribe en esta pregunta, y creo que puede ser útil para todas las organizaciones, o sea, él pregunta de qué manera pueden hacer propuestas, o sea, propuestas. Digamos que da un paso adelante donde dice, no solamente me quiero inscribir seguramente como organización Fundación Caribe,
sino una propuesta que seguramente tienen, cómo hacerla llegar al DPS en algunos bueno, de los programas. De acuerdo. Bueno, eso lo hacemos de hecho con frecuencia. La idea sería que nos enviaran en principio, pues pusieran en contacto con nosotros. Al respecto me gustaría dejar un correo electrónico si está bien. Sí. Sería alianzas@dps.gov.co, donde nos cuenten, bueno, hemos tenido esta experiencia en terreno, hemos venido trabajando en estas líneas y quisiéramos saber cómo pudiéramos articular con lo que está trabajando DPS en territorio, y pues nosotros nos ponemos en contacto con ellos, programamos una reunión y pues identificamos cuáles son esos puntos en común donde podemos empezar a trabajar conjuntamente en calidad de aliados. Listo, muchas gracias, Cristian. Vale. Bueno, seguimos con la pregunta que hacen a Gloria del ICBF. Dice, ¿podrían darnos los datos de la oficina para hacer las propuestas de sinergia? Me imagino que es de lo que hablabas tú, de sinergia, de esa parte, de ese componente que tiene fuerte en la oficina de cooperación. Los datos y qué planes y programas hay para adultos mayores. Esta pregunta contestemos esta y luego vamos con la de CODAF. Bueno, primero quería añadir algo al tema de la población Bueno, sí, con en situación de sí, discapacidad. El instituto trabaja con esta población, pero con los niños y adolescentes que han entrado al sistema de restablecimiento de derechos. Es decir, aquellos niños que por alguna razón su medio familiar les ha vulnerado sus derechos, tienen que entrar bajo protección del instituto y dada su situación, digamos, especial, tienen que, digamos, entrar a una de las instituciones o a un hogar gestor que esté capacitado para brindar este tipo de atención. Cualquier fundación, digamos, que trabaje con esta población puede mirar en la página en internet, en la dirección de protección, cuáles son, digamos, los lineamientos o los requerimientos para poder ser un operador del instituto, digamos, para este tipo de servicios. Como tú lo decías, el instituto toda su operación la hace a través de fundaciones, pero digamos que eso es otra línea diferente a lo que nosotros entendemos como cooperación, porque en ese sentido las fundaciones no son cooperantes para nosotros, sino son operadores de nuestros servicios. Entonces, cada dirección maneja la operación de una manera distinta, con unos lineamientos diferentes, y digamos que ya ahí la oficina no entra porque no lo ve como una cooperación, sino como una prestación de un servicio. Entonces ya, digamos, hay que mirar uno a uno el tema, ¿no? O sea, respecto al tema de situación de discapacidad. Referente a los datos de la oficina, pueden escribir al correo occ@icbf.gov.co y allí vamos, pues, enviarnos la propuesta. Perfecto. ¿Y tú tenías otra? No, bueno, sí, la de CODAFE. La de CODAFE dice, ¿qué planes y programas hay para adultos mayores? Bueno, nosotros a partir del año pasado ya no trabajamos con la población de adulto mayor, eso ya pasó al Ministerio de Trabajo, pero sí lo estamos trabajando, digamos, de una manera como articulada cuando trabajamos con las familias, aquellas familias que tienen población, digamos, están conformadas por alguna persona que sea un adulto mayor, pues obviamente se hace todo un trabajo, pero desde el contexto familiar. Ya no trabajamos con la población de adulto mayor directamente como se hacía antes. Ok, Gloria, muchas gracias. Bueno, aquí hay una del público que prefiere que la haga yo. Entonces, dice Óscar Pérez de la Red de Emprendedores de Jóvenes, ¿están desarrollando alguna línea clara de apoyo y promoción del emprendimiento e innovación social? Esta la deja abierta, no es solamente una pregunta, digamos, para la ANSPE que tiene el Centro de Innovación Social, sino para las demás entidades, si quien quisiera apoyarnos en esa pregunta. Si quieres yo empiezo. Okay. Entonces, bueno, el Centro de Innovación Social actúa de dos formas. Entonces busca innovaciones desde convocatorias, entonces se identifica un problema, por ejemplo, acceso de agua en La Guajira, y lo sacan por una convocatoria. Entonces la gente se inventa la solución que cree que es la mejor para solucionar el problema de agua en La Guajira y manda la propuesta, hay una selección, queda una, se financia y se implementa. La segunda forma es que se van a territorio y desde la base y participación ciudadana encuentran la mejor solución al problema. Puntualmente, yo no sé si hay una línea de emprendimiento, puntualmente, pero podríamos averiguar y
y ya. Gracias. ¿Algún otro en el tema de emprendimiento? Yo, Cristian. hay varios programas. Realmente cuando conversé, pues cuando hablé, realmente no mencioné, sino únicamente como un 10% y apenas diciendo 2 palabras de cada uno. En el caso de emprendimientos tenemos Mujeres Ahorradoras en Acción, que está enfocado pues evidentemente a población pues, con un enfoque de género, que tenga algún tipo de emprendimiento, alguna idea de generar su propio negocio a partir entonces de desarrollos que ya haya venido adelantando. El programa entonces las identifica y sobre eso entonces mira los potenciales, ofrece procesos de capacitación y también algún tipo de capital para apoyar esa iniciativa. Está el programa de capitalización microempresarial, que igualmente también está identificando entonces las posibilidades que reportan las personas o las familias, los grupos poblacionales dentro de un territorio. Sobre eso identifica nuevamente entonces los potenciales que tiene la sostenibilidad del proyecto y una vez entonces pues tiene la aprobación y pues definitivamente identificamos que estamos apoyando un proceso que está conformado por población en situación de vulnerabilidad, entonces también se hace un aporte igualmente y todo el acompañamiento. En la línea de Ruta de Ingreso y Empresarismo RIE también entonces hacemos ya un proceso de capacitación para aquellos grupos poblacionales que están interesados en tener un emprendimiento pero no lo tienen claro aún y quieren montar como todo el esquema de plan de negocio y quieren saber cómo funciona esto, pues igualmente el programa entonces ofrece esas capacitaciones, les ayuda como a llevar un poco, a aterrizar esa idea que tienen y pues una vez la tengan puede conectar con el programa de capitalización microempresarial. Y por último está el programa de sostenibilidad estratégica que un poco la misión allí es sobre esos emprendimientos que se han identificado en terreno, los que ya están funcionando o los que son el resultado de estos programas que acabo de mencionar, revisar cómo los pueden hacer en acompañamiento, cómo pues han venido cumpliendo cada uno de los checklists para que puedan realizar bien las inversiones y para que sean sostenibles en el tiempo, de manera que pues no sean únicamente inversiones de 6 meses o en menos tiempo, sino que puedan extenderse y tener algún tipo de alcance. Pienso que esos son los 4 que por ahora tenemos. Y quisiera agregar otro y es el programa de jóvenes rurales del Ministerio de Agricultura, que ese sí lo pueden revisar a través de la página del Ministerio de Agricultura, que digamos que es una oferta adicional que tiene el Estado para los jóvenes si no estoy mal, es de 16 a 32 años de edad, las personas que pueden acceder a este tipo. Entonces, pues podrían revisar con más detalle este programa. Yo quisiera apuntar una cosa más y es, pues bueno, hemos mencionado varios programas, en el caso del DPS, pues es una lista más o menos larga. Si ustedes quieren acceder a revisar cada uno de los contenidos, requisitos, particularidades, un poco el alcance, límites, objetivos y población objetivo de cada programa, lo pueden hacer en la página del DPS, www.dps.gov.co. Hay un link en el menú horizontal de color naranja que dice atención al ciudadano. En preguntas frecuentes está la ficha de cada uno de los programas, de manera que pues lo que he venido mencionando, los que dije antes en la presentación, los que sigan saliendo, los pueden consultar ahí como cuál es la característica de cada uno. Perfecto. Vale. Gracias, Cristian y Lorena. Bueno, aquí hay otra pregunta de CODAFE y dice: ¿qué programas ofrecen para las personas que prestan servicios voluntarios? Son más de 1 millón de voluntarios y voluntarias en el país. ¿Cómo acceder esos voluntarios a estas iniciativas que tiene el gobierno? Nosotros tenemos un programa que se llama, es un proyecto que se llama Derecho a la Felicidad. Dentro de ese proyecto existe el voluntariado, básicamente es llevar a las empresas a que compartan con las instituciones que trabajan con el ICBF, o sea, las instituciones que tienen los niños que están en el proceso de restablecimiento de derechos, y digamos hay diferentes iniciativas para trabajar con los voluntarios, pero es básicamente llevar, llevar a los niños que están en estas instituciones a vivir otro tipo de experiencias, y digamos que ahí nos apoyamos en los voluntarios de diferentes empresas. Perfecto. Gloria, ¿estos voluntarios deben estar inscritos a alguna organización? ¿Lo hace solamente con sector privado como empresa? Sí, actualmente solo con sector privado como empresa y digamos se trabaja directamente con la empresa. A veces es la oficina de recursos humanos o la oficina de comunicaciones, digamos, quien maneja en la empresa el tema de voluntariado corporativo, y se hace a través de una alianza con el instituto. Si en este momento algunas de las organizaciones que tienen voluntarios, que seguramente son muchas, quisieran ser partícipes de este programa, ¿cómo harían? Nos pueden escribir al correo que les comenté anteriormente, occ@icbf.gov.co, y nosotros los contactamos con la
Dirección de Asuntos Empresariales del ICBF, que es la que se encarga, digamos, de este tema en particular. No es la oficina, no es una dirección, sino unos asesores de la Dirección General que están encargados de esta relación directa con la empresa, más allá, digamos, de un tipo de cooperación. Ustedes saben que el instituto recibe recursos de la empresa privada a través, ahora del CREA, anteriormente de los parafiscales. Entonces, estos asesores se encargan de, digamos, de trabajar con las empresas en esas inquietudes, y adicionalmente, si la empresa quiere hacer algo con nuestros niños directamente, o sea, los niños que están bajo protección del instituto. Okay, gracias, Lori. En materia de donaciones, también quisiera agregar una de las líneas de alianzas que les había mencionado, que creo que fue la última que mencioné antes de empezar la paz social, eran intervenciones integrales, donde con el apoyo de algún privado o un grupo de privados fuertes llegábamos con toda la oferta institucional a un territorio y una población específica. Dentro de la ruta de intervención de estas intervenciones integrales, valga la redundancia, parte del ejercicio tiene que ver no únicamente con llevar la oferta institucional, sino también entonces involucrar a la comunidad dentro de todo el proceso de construir su propio desarrollo a partir de los productos que estamos llevando, de los programas que estamos llevando, pero también de involucrar a la comunidad para que se sienta partícipe de este esfuerzo. Allí tenemos pues efectivamente lugar para todo el tema de voluntariados, en temas de aportes y donaciones, y en tema de tiempo igualmente, siempre y cuando pues se pueda articular de manera correcta a estas intervenciones. En ese sentido, quiero decir, no tenemos un programa como tal que esté ofreciendo un espacio quizás per se para los voluntarios, pero dentro de las intervenciones hay lugar para ellos. Nuevamente, pues nos interesaría saber cuáles son las fundaciones, las organizaciones que tienen de pronto esta línea o este servicio, y pues saber de ustedes. Nuevamente insiste con el correo alianzas@dps.gov.co, y hoy por hoy estamos trabajando en Buenaventura, en Puerto Tejada, y estamos proyectando algún trabajo también en Montes de María y en el sur de Córdoba también, y posiblemente ahora en meta hacia el entorno de Puerto Gaitán. Luego, en principio tenemos esos 5 territorios, pero pues vamos a seguir creciendo, de manera que si ustedes tienen de pronto pues información que nos puedan compartir sobre esto, pues bienvenida, para poder contactarnos con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, tenemos acá una pregunta de una persona que nos acompaña en el público. Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Betty Loncancio, de la Liga Colombiana de Autismo. Gracias, Betty. Tengo 2 preguntas, y es con respecto al tema de las personas en condición de discapacidad. Digamos que hoy en el mundo y desde la ONU se habla fuertemente de cambios y de oportunidades y de inclusión de las personas en condición de discapacidad, y pues sí, yo veo durante toda la presentación que no es una población como muy particularmente allí tenida en cuenta. Sin embargo, pues considero que la discapacidad es transversal en todo, porque pues cualquier persona puede, o desde su nacimiento o en algún evento de la vida, tener discapacidad. Entonces, son 2 preguntas para Cristian. En los programas donde ustedes hablan de negocios inclusivos, podríamos hablar allí quienes, o fundaciones, organizaciones que trabajan por incluir laboralmente a personas en condición de discapacidad podrían apuntar allí. Sí, efectivamente. Y en el tema de música, creí escucharte, donde escuché al final que dijiste algo, nombraste algo de psicosocial. Sí. También, digamos, quienes trabajamos con población con discapacidad psicosocial, ¿tendrían allí la oportunidad de presentar alguna propuesta? En principio sí, en el caso de música tenemos la alianza un poco, pues el trabajo que nos está prestando la Fundación Batuta, que es la que nos está como dando todo el contexto de la formación, no únicamente musical, sino también con ese enfoque psicosocial. Luego ahí digamos que pues un poco ya está determinado por este operador, por este aliado que viene siendo Batuta. Sin embargo, pues habría lugar igualmente pues para mirar la posibilidad de articularlo en caso de ser posible dentro de la línea del programa, pues depende del aporte que se pueda realizar. Ahora, sobre el tema de discapacidad, pues es importante mencionar que finalmente el sector está muy enfocado hacia el tema de la población en situación de vulnerabilidad y de pobreza extrema, y pues quizás por eso un poco todo lo que hemos venido mencionando tiene mucho ese filtro en términos de identificar a estas personas, quiénes son, y pues nuevamente si dentro de ese grupo de personas pues definitivamente hay situación de discapacidad, pues por supuesto está incluido también, pero pienso que hay de hecho otro entorno, otra línea de atención para población de discapacidad en general, pues frente a pues políticas un poco más inclusivas en diferentes modelos de participación.
pero pues nuevamente desde la parte de música pues es viable, efectivamente recibiríamos nuevamente la propuesta para saber, pues conocer un poco qué es lo que ustedes han venido adelantando y pues presentárselo a Batuta y a la dirección del programa y contarles que finalmente en determinados territorios hay la alternativa de pronto de complementar también con esta población que ustedes manejan. Okay. Digamos que es para organizaciones, nosotros hacemos parte de la Asociación Colombiana de Organizaciones que trabajan por salud mental, Okay. son varias. No Okay. es nosotros, Bueno, no es nosotros el cúmulo, sino es como conocer qué hay. Y para la chica de ANSPE, pues digamos que estudios en el mundo y cada día se sabe que la discapacidad está directamente relacionada con la pobreza, por varias razones, ¿sí? Porque cuando hay una persona con discapacidad, el papá abandona o la mamá abandona y la mamá cabeza del hogar no tiene quien le cuide su hijo y bueno, esto genera pobreza y ya está demostrado. Mi pregunta es cómo cuando uno recibe muchos requerimientos, digamos, de los territorios de familias, que además que tiene una persona en condición de discapacidad son vulnerables económicamente, ¿cuál es la ruta a través de uno como organización con ustedes para que esa familia acceda a esos programas de erradicación de la pobreza? Claro que sí. Efectivamente, como tú lo dices, tenemos una población importante de gente en discapacidad en la Red Unidos o perteneciente a las Familias Unidas. Nosotros lo que hacemos es acercar, si tu organización, Betty, presta servicios, por favor pongámonos en contacto y yo te digo, si tú me dices, por ejemplo, necesito saber cuáles son las personas y cuál es su discapacidad en Bogotá o en Leticia o en Dos Quebradas, te los consigo y te digo el número y te digo dónde están y cuál es la discapacidad que tienen. Y si quieres trabajar con ellos, por supuesto, te los señalo para que trabajes con ellos. Sí, también digamos que parte de lo que vemos en las organizaciones del nodo comunitario desde las regiones es que necesitamos rutas. Entonces una familia llama y uno, digamos que desde acá de Bogotá, desde lo que hace, se ve corto y uno sí quiere tener como herramientas para decirle a la familia, mire, la ruta que se puede seguir es esta, el Estado a través de las sí, como las rutas. Ok, lo que pasa es que la ANSPE no tiene programas como tal, la ANSPE lo que hace es que articula. Bueno, sí. Entonces yo ahí articularía a una fundación social que preste servicios con esta población, los presento, o llevo los programas del DPS a esta población. Yo no tengo oferta para... Pero sí hay una ruta que las familias puedan acceder y saber qué puedo hacer, a quién recurrir, por ejemplo. ¿Me van a entender? Sí, pues por eso yo les llevo la oferta del Estado y la oferta del sector privado. Bueno, sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta y es ¿cómo lograr la consolidación de la ruta que tiene cada una de las entidades para que la sociedad civil participe? O sea, en este caso, de los programas que nos hablan, de los museos de memoria, de las mesas de participación en víctimas, del tema de voluntariado, del tema de jóvenes rurales, en el DPS con el tema de familias en acción, de jóvenes, cómo lograr una consolidación de la oferta que da el DPS y sus entidades adscritas para que sea más sencillo para las organizaciones apoyar los programas, involucrarse. ¿Tendría que ser por separado? ¿Necesariamente entrar a cada una de las páginas y los contactos? En alguna medida yo pienso que, y pues qué pena que tomo nuevamente la vocería, he hablado mucho, en alguna medida siento que la propuesta de mapa social que estamos diseñando y que esperamos que empiece a funcionar en pocos meses sea la respuesta un poco a ese camino y a ese contacto que hay. Nuevamente parte de lo que encontramos es justamente pues, sobre oferta en diferentes líneas, pero entonces también la falta de información de en qué sectores, en qué territorios, qué actores, con quién interlocuto para poder de pronto ser un poco más eficiente. Luego, en esa medida, el mapa social nos permite justamente saber, bueno, yo soy una fundación y tengo participación únicamente en 2 regiones del país, luego entonces pues quizás hay temas que no son tan relevantes para el área de consolidación territorial, hay temas que de pronto no son tan relevantes según su actividad para el ICBF, pero que en cambio sí lo pueden ser para ANSPE o para nosotros en DPS o viceversa.
Luego, lo primero es justamente saber, bueno, en dónde soy pertinente yo, para qué entidades soy pertinente, sobre mi línea de acción, pues cómo puedo aportar, y a partir de eso pues me pongo en contacto con la persona que tenga pues un poco como la idoneidad en cada línea. Como ustedes ven, si bien somos sector y pues finalmente pues trabajamos conjuntamente, tenemos todos objetivos que son bastante específicos sobre áreas muy puntuales, y en esa medida pues sí creo que sería necesario pues un poco mantener la idoneidad de cada uno de los programas, de manera que pues aquella fundación que pueda aportar de manera correcta a el Centro de Memoria Histórica sobre elementos de recolección de historias y pues un poco el contacto con la población que ha sido víctima, pues es muy específico para el Centro de Memoria Histórica efectivamente, y pues el contacto tendría que ser directamente con ellos. En el caso del Centro de Memoria que nombró ahorita Cristian, digamos que quisiera insistir en una de las cosas que insistí durante la presentación, y es que el Centro de Memoria entiende la memoria como una medida de satisfacción que apunta a la reparación integral a las víctimas. Entonces, en ese sentido, digamos que la apuesta del centro es completamente, así como la de la unidad, es completamente por la reparación de las víctimas, y en esa medida habría que pensar cualquier medida que alguna fundación, digamos, quiera tomar para trabajar con el centro, habría que pensarla en función, digamos, de apuntar a la reparación integral. Entonces, por ejemplo, retomo el ejemplo que ponía de esta universidad, que es una fundación en Valledupar. La universidad crea un grupo de investigación, que el grupo de investigación no es un grupo de investigación conformado por víctimas, sino por investigadores, principalmente sociólogos de la universidad, creo que es la Universidad del Cesar, de la universidad, y una vez creado ese grupo, digamos, de investigación, ese grupo inicialmente fue el que estableció contacto con las víctimas, logró, digamos, el respaldo de la comunidad víctima del Cesar, que es bastante grande, logró un respaldo bien importante de este grupo social, y una vez, digamos, las víctimas fueron vinculadas al proyecto, el centro de memoria entró con respaldo metodológico, incluso creo que, no estoy muy seguro, pero creo que algo de apoyo financiero también hubo, pero digamos apuntando completamente a la reparación a las víctimas. Lo que les quiero decir con esto es que cualquier medida que busque, o cualquier fundación que busque trabajar con el centro de memoria, tiene que tener muy claro, digamos, que el objetivo debe ser al final apuntar, primero tener una comunidad víctima, y aparte que cualquier medida, digamos, o cualquier medida que busque el trabajo mancomunado del centro con la fundación, apunte hacia la reparación integral, entendida la memoria como una medida de satisfacción. Es decir, que la memoria debe, o sea, digamos, en principio es entendida como una medida reparadora a las víctimas, debe satisfacer a las víctimas. Es decir, la memoria debe estar construida desde la visión de las víctimas, y por eso, digamos, es un poco complicado, aunque lo hemos hecho ya. Nosotros trabajamos con la Fundación Semana muy en llave en El Salado, y en este momento se están trabajando, digamos, como tejiendo algunas alianzas con otras organizaciones, digamos, importantes en diferentes regiones, pero lo clave, digamos, es que el trabajo del centro debe apuntar siempre hacia la reparación de las víctimas. O sea, al final la comunidad, digamos, beneficiaria del trabajo de la alianza entre el centro y cualquier fundación o organización debe ser, pues, las víctimas. Gracias. En esa misma línea de lo que está hablando Diego, cualquier vinculación de cualquier organización social o de la sociedad civil que quiera hacer con la ANSPE, la población beneficiaria tiene que ser 1,5 millones de familias unidos, porque la ANSPE trabaja es por esa población. Sí, yo quería como reiterar una cosa que tal vez no fue muy enfática, y es en estas mesas de participación que ha conformado, que ha ayudado a conformar y acompañado técnicamente, digamos, la unidad de víctimas, como trabajamos por enfoques diferenciales de hechos victimizantes, hay la expresión de víctimas representando, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, etnias, mujeres, etcétera, digamos, y allí se expresa la problemática específica por región de cada uno de estos sectores de población, de temáticas, de enfoques, de hechos victimizantes, y como tal salen, digamos, no solamente necesidades de incidencia en política, sino también proyectos empresariales, productivos y desarrollos muy específicos que muchas veces requieren del apoyo y el acompañamiento del sector público y privado. O sea, ellas expresan buena parte, y ustedes saben que pues, la población víctima está en una situación de vulnerabilidad muy alta. Entonces, buena parte de las iniciativas que salen en las mesas de participación son el apoyo a pequeños emprendimientos,
apoyo a proyectos sociales de diversa índole. Entonces, en la medida en que se quiera, digamos, apoyar estas iniciativas, se podría entrar en contacto como con estas mesas de participación, que era una de las cosas que quería decirles, y por otra, la unidad de atención y reparación integral a las víctimas también como un servicio de atención al ciudadano. Creo que se está construyendo, digamos, unas rutas de acceso a los distintos programas, que creo que es un esfuerzo que siempre hacemos las entidades de la inclusión social, como para que sean de muy fácil conocimiento y acceso al público. O sea, que la gente diga, mire, quiero saber cómo funciona esto y cómo una víctima accede a esto, cómo una entidad o un voluntario, esto que era, siempre habrá, digamos, una manera muy práctica para conocer cuáles son las rutas de servicios y las maneras en que se puede acceder, aportando, o para las víctimas acceder, o para la población vulnerable conocerlas. Gracias, Yo quiero hacer un comentario extra a todo lo que ustedes han dicho, porque la manera en que cada una de las entidades, digamos, que trabaja es diferente, pero sí un llamado de atención, y es el siguiente. Muchos de los recursos que tiene el Estado para aportar, o para que organizaciones o jóvenes o personas trabajen o se vinculen y accedan a estos recursos, está por medio de convocatorias. Casi podríamos decir que la mitad de las convocatorias que se abren en el país se pierden porque la gente no puede acceder a las convocatorias, porque no sabe formular un proyecto, porque no puede, no tiene los sistemas de información que le permitan acceder a estas convocatorias, saber cuándo se cierran. O sea, hay millones de razones por las cuales estos recursos no llegan a las poblaciones más vulnerables, y eso sí sería el llamado de atención para todas las organizaciones de la sociedad civil, del tercer sector, para que ayuden a que en estas poblaciones lleguen esas convocatorias, para que ayuden a formular proyectos que le permitan a estas personas acceder a estos recursos. En el caso del instituto es muy importante saber reconocer cuál es el papel que yo quiero jugar como organización social. Yo quiero ser un operador del instituto, eso tiene una lógica distinta, y hay que, a través de convocatorias, presentarse, porque eso es licitación, eso es seguir unos lineamientos, es inscribirse en una página de operadores, eso es cumplir con unos requisitos que cada dirección ha construido. Si lo que yo quiero es ser un cooperante para el instituto, ya sea a través de recursos o de una sinergia, entonces entro por la oficina de cooperación, y es un trabajo muy distinto donde yo pongo y el Estado pone y conjuntamente construimos un proyecto, pero ahí yo no recibo recursos del instituto para operar ninguno de los servicios. Y finalmente, si yo lo que quiero ser es corresponsable de la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, debo es articularme en la región, en los comités de política social, para ser un actor más del sistema de bienestar familiar que existe en el país, que es donde todas las entidades que tienen algo que ver con los niños, niñas y adolescentes del país se articulan para la protección y la garantía de los derechos de los niños y, digamos, encaminar su accionar a la ruta de esa protección. Entonces es muy importante como saber yo qué quiero hacer como sociedad civil, porque son tres caminos diferentes. Muchas gracias, Gloria. Pues ya estamos cerrando nuestro conversatorio. Creo que ha sido un espacio, por lo menos un abrebocas. Es un conversatorio que coloca sobre la mesa esta entrada, de generar esta conexión. Quizás muchos de los que nos están acompañando en streaming y los que están hoy presencialmente no conocían como esta oferta y esta plataforma que tiene el DPS y sus entidades adscritas para conectarse, para vincularse, para saber dónde está la información, los programas que son pertinentes de acuerdo a la temática que tiene cada organización. Entonces, muchas gracias a Cristian, a Diego, a Jimena, a Lorena, a Gloria y a Cecilia. Tenía que hacer el conteo bien. Muchas gracias a los que nos siguieron por streaming, a los que vinieron presencialmente. Muchas gracias a la Fundación Bolívar de Vivienda por permitir estos espacios de articulación entre el gobierno y la sociedad civil. Este es el segundo conversatorio de 8 conversatorios que quedan. Y le doy paso a Lina para que nos cierre este encuentro. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. A nombre de la Fundación Bolívar de Vivienda, muchas gracias a ustedes por asistir.
Nos parece muy bien que pues, se generen estos espacios y que nuestras organizaciones puedan conocer lo que está haciendo el gobierno en temas sociales. Y bueno, pues como dice Jimena, estén pendientes de los próximos conversatorios, visiten nuestra nueva página www.aflorefb.org y pues muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.